comenzar, si os parece. Y antes de introducir al ponente, incluso me gustaría hacer contar una breve anécdota. El ponente estuvo aquí el año pasado, el curso pasado, y un alumno de filología hispánica que estaba aquí le escuchó, y casualmente una profesora suya de la universidad pues sacó el tema de la masonería y vino a decir que la masonería no existía y que eso era una cosa de fundamentalistas cristianos, más o menos. Eso se lo dijo. Claro, lo que pasa es que el alumno este que acababa de estar escuchando al profesor Bárcena pues tenía bastantes argumentos, ya no solo para no negar la existencia, sino para hablar de cuestiones más profundas. Al final, lo que me dijo este chico es que la profesora le sugirió que no volviese a hablar en clase, básicamente. Es decir, esto lo que manifiesta pues, una actitud muy antiacadémica de la profesora y una ignorancia o una maldad pues, bastante considerable. En fin, lo cierto es que probablemente, como digo, nadie de la clase sabía apenas nada sobre la masonería más que este chico. Entonces, pues no pudieron replicarle. En fin, de esto tratan las sesiones que tenemos aquí, de que nosotros tengamos argumentos, cualquier persona, pero los cristianos mucho más, para dar respuesta a temas que son importantes, por lo menos hay que tener un cierto conocimiento al respecto. Pero bueno, pues simplemente quería contar esta anécdota porque está directamente relacionada con lo que pasó el año pasado. Y hoy tenemos la suerte de contar, pues, una vez más, espero que más o menos la última, pues con la participación del doctor Alberto Bárcena. Es profesor de Historia Contemporánea y todavía, imagino, de Doctrina Social de Historia de la Iglesia, en la Universidad CEU San Pablo. Me gustaría señalar que en breve, en enero del año entrante, el doctor Bárcena va a publicar un libro titulado Iglesia y Masonería, las dos ciudades. Es decir, sobra decir que estamos ante un especialista en esta materia de la que hoy nos va a volver a hablar. Bueno, como comprobarán, no voy a extender, como comprenderán aquellos que no le conocen, el doctor Bárcena, además de ser un experto, es un gran comunicador. Su conferencia de esta noche lleva por título Masonería y religión, las condenas pontificias. Y yo pido la palabra. Muchas gracias. Gracias. Primero voy a ver si se oye bien. Pues bueno, la introducción sirve para destacar algo que es una realidad y es la confusión que hay en torno al tema cuando se niega abiertamente una realidad que no solamente existe, sino que además ha tenido un peso y tiene aún en el pensamiento europeo verdaderamente decisivo. Ese pensamiento único que tenemos que lamentar en Occidente, que se va imponiendo de forma totalitaria, realmente, ¿no?, contra los derechos fundamentales, incluyendo el de expresión. Ese pensamiento único tiene mucho que ver con la masonería, suponiendo que esta ha sido la principal vía por la que se ha impuesto el relativismo, lo que los papas, Juan Pablo II, llamó dictadura del relativismo, viene precisamente de la mano de la masonería por varias razones que ahora comentaré. Decir que no existe me parece una afirmación sorprendente, especialmente en el mundo académico, porque no solamente ha existido, y ahora precisamente existe de manera tan notoria que este año próximo, en junio, se conmemoran los 3 siglos de su fundación, de eso que no existe. Pero desde entonces, además, y tenemos una cantidad de documentación sobre el tema realmente abrumadora, lo que hay independientemente es también tal cúmulo de pronunciamientos papales que forman un corpus dentro de la doctrina de la Iglesia impresionante, yo diría que de los más voluminosos en tema alguno. Porque desde 1738, que es la primera condena, hasta 1983, que es la última, hablo de condenas oficiales, documentos de la Santa Sede, documentos de los papas, realmente. Pues tenemos todo ese tiempo de acumulación de documentos, son más de 230 los pronunciamientos pontificios. A veces son simplemente una reiteración de documentos anteriores que se publicaron precisamente para superar la confusión creada, y otras veces son documentos con más enjundia, más elaborados, donde los papas aportan a lo que ya habían dicho los antecesores nuevos argumentos, según los tiempos, como pasa en todo lo que es doctrina de la Iglesia. Y es verdad que yo hace un año, cuando estuve aquí, no proyectaba escribir este libro, que me habían pedido alguna que otra vez, porque yo he impartido 3 seminarios en la universidad
sobre masonería. Y en estos seminarios repartía documentación a los que matriculaban en ellos, que era básicamente condenas, a veces íntegras, de los extractos de las mismas, para que pudieran ver los que venían a ellos en qué se basaban las condenas de los papas. Que en resumidas cuentas lo que vienen a decir es que la doble pertenencia a la Iglesia de la masonería es absolutamente imposible y la pertenencia a la masonería conlleva la excomunión. Así que eso que no existe te puedes hacer comulgar. Esa era la situación. La pena de excomunión era la situación reiterada a lo largo de los siglos del siglo XII, cuando se publica en 1983 el código actual del derecho canónico, donde realmente la palabra masonería no aparece. Algo que los masones a partir de ahí han utilizado sistemáticamente como una demostración de que dicha imposibilidad de pertenecer a la masonería para un católico ha sido superada. Lo que llevan diciendo desde 1700, por lo menos desde 1750. Ahora veremos cómo lo decían entonces. El código del actual viene acompañado por una declaración que es la última de las declaraciones oficiales de la Iglesia sobre el tema, una declaración de doctrina de la fe que lleva la firma de San Juan Pablo II y también del cardenal prefecto de doctrina de la fe, entonces Ratzinger, que avala, por supuesto, y además forma parte también del grupo que elabora este documento, y viene a decir lo mismo, que el código que está a punto de ser publicado, porque lo iba a ser al día siguiente, como cual esta declaración es anterior al código, pero hace mención a que aparece precisamente porque en el código nuevo no se habla de masonería de una forma expresa. Y lo que viene a decir la Quasi Tumes, que si tenemos tiempo me detendré en ella, porque es un documento bastante breve, es que no ha habido ningún cambio y que si en el código nuevo no se contempla o no se habla de ella, es a diferencia del primero desde 1914, que sí que lo hace, es simplemente porque el criterio editorial, dice el Papa, ha sido ese, y se abarca en el concepto de asociaciones o organizaciones que maquinan contra la Iglesia, dice expresamente la declaración, se queda englobada la masonería, lo dice la Quasi Tumes de forma expresa. Y añade, los masones están en pecado grave y no pueden recibir la Santa Comunión. Es la última condena. Si queremos establecer matices, pues hay, porque una excomunión en realidad es algo que no te permite ni siquiera, acudiendo al sacramento de la penitencia, reconciliarte con la Iglesia si no se dan unos requisitos como son, y en las condenas antiguas se ve muy a menudo, que sea un obispo o incluso el propio sumo pontífice reinante quien levante esa pena. Esto desde 1983 no es así. Ahora bien, se equipara la pertenencia, simple pertenencia a la masonería, se equipara con un pecado mortal, como cualquier otro, que naturalmente, para el católico que quiera recibir la comunión, pues tendría que, como poco, hacer una confesión en condiciones. Lo que implica propósito de enmienda y por lo tanto tendría que abandonar la masonería antes de poder recibir la comunión. Ese es el matiz único que establece la Quasi Tumes, por lo demás es muy claro. Bueno, pues ese desconcierto, como acabo de decir, no era nada nuevo, porque ya en 1738 aparece la primera condena, que es el Clemente XII, y se llama In Eminenti, y es muy categórica, porque el lenguaje de los papas en los siglos XVIII y XIX lo era, y dice, por ejemplo, en el libro, esto es un manuscrito del libro, yo recojo algunos párrafos de esta condena. In Eminenti, y dice entre otras cosas, bueno, habla de los progresos que está haciendo la secta en Europa desde el año de su fundación, 1717. Este documento, insisto, es del 38, habían pasado por tanto muy pocos años. Y dice, haciendo nuevos progresos cada día, ciertas sociedades, asambleas, agregaciones o conventículos, llamados vulgarmente de francmasones o bajo otra denominación, pero habla de todas las apariencias que puede revestir la secta, siendo lo mismo exactamente con diferentes nombres. Pero como tal, sigue diciendo el Papa, esa naturaleza del crimen que se descubre
dado origen a la fundada sospecha que al alistarse en estas sociedades es para las personas honradas y prudentes contaminarse con el sello de la perversión y la maldad. Vamos, el lenguaje no deja lugar a dudas. Y aparecen ya enseguida en el mismo documento dos de los argumentos que se van a repetir a lo largo del tiempo. Y es que la condena de Clemente XII es a causa de los grandes males que ordinariamente resultan de esta clase de asociaciones, no solamente para la tranquilidad de los estados temporales, sino también para la salud de las almas. Son los dos argumentos recurrentes: la seguridad del Estado, la salvación del alma. En esa misma línea, en ese mismo lenguaje, dice después: para que esta clase de hombres, lo mismo que los ladrones no asalten la casa y como los zorros no trabajen en demoler la viña, no perviertan el corazón de los sencillos y no los traspasen en el secreto de sus dardos envenenados. Hemos concluido y decretado condenar y prohibir estas asociaciones. Bueno, aquí hace una relación de asociaciones, digamos, que se pueden equiparar a la masonería. Los prohibimos por nuestra presente Constitución, valedera para siempre. Les ordenamos a los fieles, en absoluto se abstengan enteramente de esta clase de sociedades, asambleas, reuniones, agregaciones, etc., bajo pena de excomunión en que incurren todos, contraviniendo, como arriba queda dicho, por el hecho y sin otra declaración de la que nadie puede recibir el beneficio de la absolución por otro, sino por nos o por el pontífice romano que entonces exista, a no ser en el artículo de la muerte, en cuyo caso un sacerdote podría darle la absolución. Esto es 1738. En el 51, o sea, no han pasado muchos años, el sucesor de este papa, Benedicto XIV, vuelve a condenar. Y explica que lo hace porque la confusión que se ha creado en tan poco tiempo exige una aclaración. Resumidamente, lo que dice él es que como él no ha confirmado la condena, hay quien da por hecho que ya está superada. Como si hubiera sido simplemente una especie de arrebato del Papa Clemente XII, que le dio por ahí, por desconocimiento o lo que fuese, condenó. Pero como él no lo ha reiterado, hay quien se basa en eso para decir que ya no está vigente la condena. Y sin embargo, Benedicto XIV, que por cierto es un papa ilustrado, no es ni mucho menos lo que se llamó después un reaccionario, es un hombre que defiende a Montesquieu cuando se hablaba de introducir el espíritu de las leyes en el índice, que se introdujo, a pesar de que el papa no era partidario. Es un hombre al que hasta el propio Voltaire mantiene con él una correspondencia, el más anticristiano de todos los autores de la Ilustración. No se puede tachar, digo, de fundamentalista, ni mucho menos a Benedicto XIV. Y sin embargo dice: el Papa Clemente XII de feliz memoria, nuestro predecesor, en sus letras apostólicas que comienzan con las palabras in eminenti, ha condenado y proscrito a perpetuidad ciertas sociedades. Aquí viene toda la serie de palabras con las que asimila sociedades. Prohibió a todos y cada uno de los fieles de Jesucristo, bajo pena de excomunión, de la que nadie podría ser absuelto. Esto lo acabamos de leer, a no ser por el romano pontífice, etc. Y luego explica por qué condena él. Mas como no han faltado personas que no han temido afirmar y extender entre las gentes del pueblo que dicha pena de excomunión lanzada por nuestro predecesor ya no tiene efecto, porque la Constitución que acaba de ser reproducida porque lo que él hace es, en su documento, en Providas, que es como se llama la segunda condena, introduce íntegro el documento anterior, para que no se diga luego que hay equívocos. Toda la condena primera, in eminenti, está incluida en el texto de Providas. Que la dicha pena de excomunión lanzada por nuestro predecesor ya no tiene efecto, porque la Constitución que acaba de ser reproducida no había sido confirmada por nos, como si las constituciones apostólicas dadas por un papa tuviesen necesidad de ser mantenidas de la confirmación expresa del pontífice, su sucesor. Claramente aquí hace una aclaración que no habría ni que hacerla, porque faltaría más que la doctrina de la Iglesia tuviera que ser reiterada o confirmada papa tras papa sucesivamente. Pero bueno, dado que se ha corrido este rumor, sale al paso con otra condena nueva. Nos,
queremos y decretamos tenga fuerza para siempre. Pero bueno, aparte de confirmar la condena anterior, él también proporciona argumentos nuevos. La masonería va siendo más conocida en los años que han transcurrido desde la muerte de Clemente XII, y dice: otro motivo poderoso de la condena consiste en el pacto secreto e impenetrable del secreto por donde se oculta todo lo que se hace en esta especie de conventículos. Las cosas honestas aman siempre la luz del día y los crímenes se esconden en la oscuridad. También habla del juramento, el juramento con el cual se obligan los masones a guardar inviolablemente el secreto, como si fuera permitido a cualquiera oponer promesa o juramento para dispensarse del deber de confesarlo todo cuando fuera interrogado por el poder legítimo, al inquirir si en esta suerte de conventículos no se fragua nada contra el Estado o las leyes de la religión o de la cosa pública. Este juramento, que no se ha derogado jamás, es decir, el juramento hay que hacerlo cuando uno se inicia en cualquier logia, y además viene, que se inicia, según en qué grados más o menos, viene asumiendo unos castigos verdaderamente terribles que incluyen la muerte, caso de violar el secreto o no cumplir el juramento. Esto está dicho por un papa en el siglo XVIII, pero en el XX, alguien que no tiene nada que ver con el papado, como es el que fue el primer ministro británico, Tony Blair, con el mismo argumento, pone en marcha una campaña en Inglaterra en 1983, intentando que todos los que entran en la vida pública hagan un reconocimiento público de pertenecer a la masonería, caso de ser así, porque en ese caso queda viciada su actuación en la vida pública, empezando por la judicatura. Por esa misma época, los diputados laboristas en el Parlamento Europeo habían presentado una queja que está ahí, que se puede leer. Es la propuesta P85 de ese mismo año del Partido Laborista Británico, donde dicen que no pueden promocionar, no ellos, sino los funcionarios en las instituciones europeas, porque no solamente por el elevado número de los masones que están en las instituciones, sino porque el secreto y las conexiones internas entre ellos hacen que las carreras políticas o profesionales de estos funcionarios se vean interrumpidas y desde luego postergadas siempre y cuando la hermandad funcione. Y por tanto piden que esto se exija a partir de ese momento. Curiosamente viene de Inglaterra esa petición por un grupo del Parlamento Europeo formado por ingleses, de la cuna precisamente de la masonería, que fue Londres. Así que tenemos dos argumentos que se van a ir repitiendo. Veamos que de momento es bastante sintético: el secreto y el juramento, las estrategias que tiene que obedecer el masón cuando entra en la masonería. Yo recojo también las condenas de los reyes, porque después de Próvidas, en 1751, en ese mismo año, varios reyes católicos prohíben por decreto en sus estados, la masonería también, que se persiga de oficio. Es el caso de Nápoles con el rey Carlos VII, que en España fue el tercero. Es el caso de la propia España con Fernando VI, hermano del anterior. Francia no necesitaba condenar porque lo había hecho ya mucho antes, incluso de in eminenti, con escasísimo éxito, porque en el 18, todo hay que decirlo, la masonería en Francia se extiende terriblemente. En España no, porque además para eso está el Santo Oficio, que entiende precisamente de las causas de masonería. Y en definitiva, lo que sale a relucir es que, siguiendo la petición del Papa, de Benedicto XIV, los príncipes, o el brazo secular del Papa, pasa a colaborar con la Iglesia en la represión de la masonería. Pío VI, en el mismo siglo de con esto acabo el 18, también condena la masonería de forma más breve que los dos pontífices anteriores, pero de una forma no menos clara. En su encíclica Inescrutabili Divine Sapiente, que es de 1775, han pasado por tanto 24 años desde la condena anterior, digamos que es muy frecuente la reiteración, dice el Papa. Este Papa es el que se enfrenta a la Revolución Francesa, condenando la Constitución Civil del Clero unos años después, y muere prisionero en Francia, en Valence, en el año de 1799. Pero antes de eso, en esta condena dice, hablando de los masones: maestros mendacísimos, enemigos fanáticos de la Iglesia, dirigentes de sectas secretas de perdición,
que con sus creencias erróneas penetran en los estrados de las academias, en las casas de los notables, en las cortes de los reyes, y lo que es todavía más horrible, se introducen en el santuario. Esta denuncia es de 1775. Por lo tanto, está hablando ya Pío VI aquí de una infiltración dentro de la propia Iglesia. Pero, por supuesto, en el mundo académico no me choca nada lo que le ha pasado a esta persona que vino aquí, porque el mundo académico, y no en España solamente, es precisamente campo de acción de la masonería desde el 18, como denuncia aquí Pío VI, pero también cualquier esfera de poder y hasta en la propia Iglesia. Esta es la primera vez que un papa denuncia que en la Iglesia existe una infiltración. Tenemos todo un siglo de condenas después, que es el 19, que en el 18 estas son las 3 condenas clarísimas, pero son 3. Y en el 19, sin embargo, la reiteración es muchísimo mayor. No hay ningún papa del siglo XIX que no haya condenado la masonería en uno o más documentos. Por ejemplo, León XII, voy a intentar sintetizar lo máximo, una encíclica llamada, no, es una bula pontificia, Quo Graviora, recordaba los anatemas pronunciados por todos sus antecesores, remontándose al Clemente XII, y dice, el tono va subiendo porque la urgencia es mayor en el siglo XIX, dice León XII, poneos en guardia contra las seducciones y los discursos lisonjeros que se emplean para haceros entrar en estas sociedades, convencidos de que nadie puede enrolar con ellas sin cometer un pecado gravísimo, aunque no hay costumbre de exhibir lo que hay más digno de censura a la vista de los que no han llegado a los grados eminentes. El secreto incluso avinta. Es, sin embargo, manifiesto que la fuerza de estas sociedades tan peligrosas para la religión se aumenta con el número de los que ingresan. Advierte que el entrar en ellas es gravísimo pecado y pone en guardia contra las seducciones empleadas por los sectarios. Haceos sordos a quienes os tientan para el ingreso en los grados inferiores, asegurando que nada hay en ellos contrario a la religión. A mí me llama la atención que esto en el 18, en el 19, en el 20 constantemente tengan que salir al paso. No solo reiterando, sino avisando de que ese rumor extendido de que nada hay contrario a la religión dentro de la masonería, están advirtiendo los papas uno detrás de otro que eso es falso y que el que no lo descubra en el grado primero, y algunos sí que lo hacen en el grado primero, ya lo descubrirán más tarde, cuando sea bastante más complicado. Pío VIII es muy contundente también, quizá el tono va subiendo posibles condenas siguientes, y por ejemplo Pío VIII condena en Traditi Militati Nostre en 1823 a la masonería, calificándola de secta satánica que tiene por su dios al demonio. Perdón, es del 29, no del 23. Gregorio XVI, en la misma línea, publica otra encíclica, Miraribus, donde describe los graves daños morales causados ya a la sociedad europea, ya causados por la negra conspiración de los malvados. Se impugna la autoridad divina de la Iglesia, dice, y conculcados sus derechos se la somete a razones terrenas, y con suma injusticia la hacen objeto del odio de los pueblos, reduciéndola a torpe servidumbre. Un papa que la condenó reiteradas veces y fue enemigo mortal de la masonería, al extremo de que trataron de tirar sus restos mortales al Tíber, es Pío IX, que hay una encíclica temática sobre masonería de 1846, Qui Pluribus, donde dice: nos horroriza y nos duele en el alma considerar los monstruosos errores y los artificios varios que inventan para dañar, las insidias y maquinaciones con que estos enemigos de la luz, estos artífices de la mentira, se empeñan en apagar toda piedad, justicia y honestidad, en corromper las costumbres, en conculcar los derechos divinos y humanos, en perturbar la religión católica y la sociedad civil, hasta si pudieran arrancarlos de raíz. Está hablando aquí Pío IX
de algo que ya había salido en las condenas anteriores, pero que es lo más destacable, ¿no? La ingeniería social cristiana que la masonería había puesto en marcha, y como aquí, la corrupción de las costumbres, que introducen cuando tienen ocasión. Y por si había dudas, un poco más abajo en la misma encíclica explica de quién está hablando. Tales son las sectas clandestinas salidas de las tinieblas para la ruina y destrucción de la Iglesia y del Estado, condenadas por nuestros antecesores los romanos pontífices. Vuelve a hablar de las sectas clandestinas más abajo y dice, más claramente aún, los escondrijos de los impíos, y hay que descubrir los escondrijos de los impíos y vencer en ellos al mismo diablo a quien sirven. Este concepto o esta equiparación entre lo diabólico y la masonería es ya constante. Iremos a más. El mismo Papa, unos años más tarde, en 1865, en una alocución de 25 de septiembre de la Curia Romana, vuelve a repetir: desgraciadamente, estas advertencias no han tenido el éxito deseado, y nos hemos mirado como un deber condenar nuevamente esta sociedad, en atención a que, por ignorancia, podría quizás surgir la falsa opinión de que es inofensiva, que solo tiene por fin la beneficencia, y que en consecuencia no podría ser un peligro para la Iglesia de Dios. No os condenamos esta sociedad masónica y las demás sociedades del mismo género, que bajo diferente forma tienden al mismo fin, con las mismas penas señaladas en las constituciones de nuestros predecesores. Y esto afecta a todos los cristianos de cualquier condición, rango o dignidad. Confirma expresamente otra vez, por tanto, todas las condenas de sus predecesores de los siglos XVIII y XIX. En uno de los seminarios, en el segundo de los seminarios que impartí sobre masonería, o mejor dicho, a raíz de eso, en un coloquio que tuvimos en el Club Financiero, en un grupo llamado Foro de Madrid, me invitó a una conferencia, que resultó ser un coloquio, con un jefe masónico, Tom Sarobe, que yo no conocía, tampoco sabía que iba a estar allí, que había sido, ya no lo era, que había sido el gran maestre de la Gran Logia y del Gran Oriente Español, que se me presentó nada más entrar allí. Y yo empecé a leer condenas pontíficas, mucho más avanzadas que estas, más recientes, ¿no? Leí unas cuantas, las que tengo normalmente elegidas, los párrafos más contundentes, y una señora que estaba allí, la directora de la Universidad Señoribus, donde doy clase los martes, me pidió que leyera el ritual de iniciación en el grado 29 del rito escocés, que es uno de los dos mayoritarios. Es ese ritual, es ese grado, en el que ya lo que el masón realiza es una consagración al demonio. Yo ya hablo con toda claridad en este libro, no hay tiempo de hablar de otras cosas, ¿no? En ese ritual, que aquí lo tengo y lo reproduzco, no me da tiempo porque quiero hablar de doctrina más bien, el candidato tiene que pisar el crucifijo, que primero arroja al suelo, con el pie izquierdo, primeramente, con el derecho después, y hecho esto, adorar a Baphomet, que es una representación luciferina. La masonería reconoce en ciertos grados adorar a Lucifer, diferenciándolo de Satanás como si esto fuera posible. Baphomet es una encarnación diabólica, no hay más que ver su imagen, y le rinden culto con los brazos cruzados en forma de cruz, en forma de X en el pecho, de rodillas, el iniciado de los demás que están con él en el templo de la logia, diciendo, estoy citando de memoria por no perder el tiempo, esta cruz, señalando al crucifijo ya pisoteado, símbolo de muerte y destrucción, salga del mundo, brille la luz de Baphomet. Esto lo hablaba yo con un sacerdote hace unos meses y me decía, eso es una expresa consagración al demonio. Bueno, esta señora me pidió que leyera ese ritual, cosa que hice, y al acabar le pasaron el micrófono al gran maestre Sarobe, que no dijo una sola palabra. Pasó el tiempo, yo no sé si esto ya lo conté aquí, pero es que es tan interesante y lo reproduzco en mi libro, por supuesto. Que no dijo nada, no contestó, y eso que quedaba todavía bastante coloquio, no volvió a hablar ese día. Y al salir de ahí, la directora me dijo, es que a lo mejor quien pueda estar oyéndote y oiga tantas condenas de los papas puede pensar que esto es una fijación de los romanos pontífices. Ya sería raro que se obsesionaran con un tema y no tras otro, generación tras generación, siguieran repitiendo lo mismo, aunque añadan argumentos, ¿no? Pero claro, decía ella,
Cualquier católico que oiga ese ritual del grado 29 que se sigue practicando entenderá perfectamente que la doble pertenencia es impensable. Y Pense tiene razón. O sea, también hay que hablar no solamente de lo que han dicho los papas, sino de qué estaba pasando en la otra ciudad. Por eso mi libro se llama así, se llama Las dos ciudades, y por eso lo que yo he tratado de recoger es no solo doctrina, que recojo bastante, sino también qué pasaba en la otra ciudad, citando a San Agustín. Bueno, pues por hacer un paréntesis entre tanta doctrina como tengo recogida, vamos a ver una condena de alguien que no tiene nada que ver con los romanos pontífices, que es un presidente de los Estados Unidos, el tercero concretamente, John Quincy Adams, que publica un manifiesto llamado Llamada al pueblo de los Estados Unidos, precisamente en el momento en el que él, que ya no era presidente, lo había sido, fundaba un partido antimasónico, que tuvo muy poco recorrido, pero de todas formas se implicó hasta ese punto. ¿Qué dice este manifiesto? Nos vamos de Roma a los Estados Unidos unos momentos y leemos. En 1826, dice el presidente, William Morgan, es un oficial del ejército americano, que era masón, pero violó el secreto, precisamente publicó algunos rituales. Vuestro conciudadano fue secuestrado con violencia ilegal por miembros exaltados de la fraternidad masónica, transportado secretamente a través del país, más de 100 millas, a una fortaleza de los Estados Unidos. Luego, a cargo de francmasones que habían preparado ese lugar para recibirle, encarcelado varios días y noches, contra sus esfuerzos desesperados para escapar, y tras sufrir insultos inhumanos y el más cruel de los abusos, le asesinaron secretamente. Antes de su captura, se celebraron numerosas reuniones de masones en logias y otros lugares que tenían por objeto procurar los medios más seguros para lograr sus ilegales objetivos contra él. A estas reuniones asistieron y dieron su aprobación a los planes varios centenares de los más respetados e inteligentes hermanos masones. Entre ellos se contaban legisladores, jueces, sheriff, clérigos, generales, médicos y abogados. Clérigos, naturalmente protestantes, médicos y abogados. Todos ellos procedieron de acuerdo con lo que consideraban sus deberes masónicos. Esto es el manifiesto en cuestión, la llamada al pueblo de los Estados Unidos, que es un documento verdaderamente impresionante y que digo viene a confirmar que este señor ni era católico ni tenía nada que ver con el catolicismo. Es más, era un protestante convencido, pero también estaba convencido del peligro que representaba las logias que funcionaban en paralelo con el poder, detrás de la judicatura y partiendo de lo que es la justicia masónica. Este caso del capitán Morgan se pone siempre como ejemplo de crimen masónico, en el sentido de que es masónico porque aplica una justicia masónica, como denuncia aquí el presidente. Una justicia paralela, una justicia totalmente distinta, que ignora la de los tribunales del país, para, en este caso, sentenciar a muerte a alguien que había roto el secreto. Por tanto, digo, es interesante, que no es una cuestión ni es una fijación pontificia. Luego, también hay que recoger, pero muy rápidamente ya, algunas de las condenas que tienen que ver con la actuación masónica, no ya con la secta, sino con su actuación, concretamente en México, con motivo de la guerra cristera, en la que murieron cristeros y fueron martirizados algunos. Ahora en octubre acaba de ser canonizado José Luis Sánchez del Río, el niño cristero que murió precisamente torturado en esa guerra, que era una guerra entre la masonería y la Iglesia, porque el propio presidente de los Estados Americanos en ese momento, no solo Calles, que era masón, sino su sucesor en el cargo, también Emilio Portes Gil, que reconocía serlo, se vanagloriaba de la victoria sobre los cristeros un año más tarde, después de la muerte del niño cristero, diciendo que la lucha contra el clero, dice en un concilio masónico en 1928 en Ciudad de México, la lucha contra el clero no se inicia, la lucha es eterna, comenzó hace 20 siglos, es decir, con el cristianismo.
Pío XI, hablando de esta guerra de los cristeros o de la persecución que se vivía en México por parte de la masonería, en una de sus encíclicas, también en Iniquis Affectisque, dice: si en los tiempos primitivos de la Iglesia y en otras ocasiones se han cometido atrocidades contra los cristianos, tal vez en ninguna parte y en ningún otro tiempo sucedió que, desechados y violados los derechos de Dios y de la Iglesia, unos pocos han quitado la libertad a la mayoría. No tengo tiempo, pero hablando de los frutos de la masonería, había también pensado hablar de la condena contra el laicismo en la Tercera República Francesa, de San Pío X. En BN Internos habla de la violación de los derechos de la Iglesia y de los católicos en Francia, siendo así que también, claro, hay que documentarlo. Esa Tercera República está gobernada por personas como eran Gambetta o Gilles Ferry, que es quien hace la reforma de la educación, precisamente en ese sentido, eliminar el catolicismo de la enseñanza, de la vida pública y hasta incluso privarle de las propiedades a la Iglesia, que, como dice San Pío X, son propiedades que ya no vienen de un pasado histórico, porque en Francia con la Revolución todo eso desapareció, como en España con la desamortización. El patrimonio de la Iglesia en el siglo XIX, 1770, 1880, ya, que es cuando se producen estas leyes, era todo el producto de donaciones de los fieles. Por tanto, decía el Papa, hay también un fraude hacia tantos católicos como han donado o dejado mortis causa los bienes a la Iglesia, en todo o en parte, que no era al Estado a quien querían dejar heredero. De todas formas, la condena más contundente, con diferencia, es Humanum Genus, de León XIII, que es el padre de la doctrina social de la Iglesia, que se inicia, en principio, con Rerum Novarum, en 1891. León XIII, papa de prestigio internacional, pocas veces alcanzado por otros pontífices, es también el papa, no solo padre de la doctrina social de la Iglesia, sino también el papa de las grandes condenas, especialmente Humanum Genus, pero no es esta la única. Todavía después de haber publicado Humanum Genus, vuelve a publicar una exhortación apostólica, Declara Gratulationis, en 1894, donde dice, ya muy rápidamente: muy grande es el daño que a la unidad religiosa viene de la secta de la masonería, cuya funesta fuerza hace ya tiempo que pesa sobre las naciones, singularmente las católicas. Pero en Humanum Genus, de 1884, es, como digo, el documento más largo de condena, donde habla de toda esa ingeniería social anticristiana, de la educación, de la reforma de la familia, la desacralización del matrimonio, empezando por ahí, y después todo lo que es la corrupción de las costumbres, que también es mucho el Papa. Humanum Genus comienza con una introducción muy impresionante para cualquier lector, y que yo he comprobado que es de gran eficacia, porque un alumno mío no entró en la masonería precisamente por haber hecho un trabajo que yo le dirigía sobre esta encíclica, nada más sobre ella, y se fijó en esta introducción, donde lo que viene a decir el Papa es que hay dos bandos. Por eso cita a San Agustín. Y no hay tierra en medio. Es con Cristo o contra Cristo. Y citando a San Agustín, deja clarísimo, antes de meterse en materia, de qué va a hablar, que es de la lucha entre el bien y el mal. Por eso la encíclica se llama Humanum Genus, humano linaje. Esta introducción dice lo siguiente: el humano linaje, después de que por envidia del demonio se hubo, para su mayor desgracia, separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos, adversos y adversos. Uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud, y el otro por cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. Uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera Iglesia de Jesucristo, a la cual quien quisiera estar adherido de corazón y, según conviene para la salvación, necesita servir a Dios y a su unigénito Hijo con todo su entendimiento y toda su voluntad. El otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, rehúsan obedecer a la ley divina y eterna, y obran sin cesar, o como si Dios no existiera, o positivamente contra Dios. Agudamente conoció y describió Agustín estos dos reinos a modo de dos ciudades contrarias en sus leyes y deseos.
comprendiendo con sutil brevedad la causa eficiente de una y otra en estas palabras. Dos amores edificaron dos ciudades. El amor a sí mismo, hasta el desprecio de Dios, edificó la ciudad terrena. El amor de Dios, hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. Esta introducción vale por un tratado teológico, porque además, sobre todo, siendo la entrada a un documento específicamente condenatorio de la masonería, porque no trata de ninguna otra cosa, abre ya los ojos a quien empieza la lectura del texto. Luego, pues, es de tal riqueza el documento que no lo voy a leer, porque tendríamos para una conferencia o para un ciclo de conferencias sobre una encíclica. Y como ya tengo que ir acabando, me voy a las últimas condenas. Destacando que después del siglo XIX, donde todos los papas, todos, como dije antes, han condenado, en el XX San Pío X, cuando por iniciativa suya compila el derecho de la Iglesia, y de ahí procede el primer código del derecho canónico, ya introduce la condena a la masonería de forma clarísima. En 1914 ha muerto ya él, cuando su sucesor, Benedicto XV, publica el código. En este código hay varios cánones que hablan de la masonería, pena de excomunión, nada nuevo, lo de siempre, de los siglos anteriores. También habla, por si quedase alguna duda, de que si es un clérigo aquel que se halle en esa doble pertenencia, perdería cualquiera de sus cargos eclesiásticos, de párroco a cardenal, el que ocupe. Por supuesto, si está excomulgado no va a ser obispo, ni párroco ni nada, pero por si acaso hay dudas, lo expresa. Y este es el código en vigor hasta 1983, y donde se produce el cambio que ya he dicho antes de empezar, de manera que me lo voy a ahorrar, o se lo voy a ahorrar a todos. Pero también hay que destacar que en los años del pontificado de Pablo VI se extiende una confusión grande en el tema de la masonería, en esa apertura al diálogo con los grupos más apartados de la Iglesia, o los más contrarios a la misma, que es uno de los signos del Vaticano II, la apertura al mundo, la apertura incluso a quien rechaza a la Iglesia como institución. Hay, digamos, también una cierta apertura a la masonería, que fue un daño grande, porque algunas conferencias episcopales llegaron a considerar que el Código de Derecho Canónico estaba ya obsoleto, o que incluso había sido derogado implícitamente. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Escandinava llegó a contemplar que algunas de las obediencias masónicas, no todas, podían estar incluidas en la Iglesia Católica, o podían sus afiliados pertenecer a la Iglesia. El obispo de Filadelfia llegó a preguntar en esos años si seguía en vigor el código, o se podía ya aceptar masones dentro de la Iglesia, en la comunión de la Iglesia. Pablo VI, que cuando dice aquello de el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia, llevaban ya años, no había un pronunciamiento final, y es él quien acelera el proceso y insta a la conferencia episcopal a que termine ese informe y concluya para que los católicos sepan, de momento los alemanes, pero como esto venía apoyado desde la doctrina de la fe, el Observatorio Romano lo publica por el Vaticano precisamente para que se dé a conocer, y esta declaración de los obispos alemanes, si bien no es un pronunciamiento papal, es una de las últimas condenas que vienen de la Iglesia. Luego vienen cosas mucho más fuertes, pero esto, la declaración de los obispos, sí merece la pena. Es muy breve, muy breve lo que publicó el Observatorio Romano, porque hay un informe de los obispos alemanes muchísimo más largo que no vamos a ver. Aunque claro, en el libro lo recojo porque está lleno de claves interpretativas interesantes, como por ejemplo les destacan el carácter sacramental que tienen ritos y símbolos en la masonería, o contrasacramental, en el sentido de que dicen ellos ritos y palabras imprimen carácter en el iniciado, cosa que es así. Bueno, pues lo que dice la declaración o la publicación extractada en los Observatorios Romanos es lo siguiente. Entre la Iglesia Católica y la masonería se han mantenido conversaciones oficiales, que quede claro, oficiales, no son particulares de un obispo ni de varios, en los años 1974 y 1980,
por encargo de la Conferencia Episcopal Alemana y de las grandes logias reunidas. En el curso de aquellas se ha tratado de constatar si la masonería ha experimentado cambios a lo largo del tiempo tales que consientan a los católicos pertenecer a ella actualmente. Las conversaciones se han desarrollado en clima de cordialidad y con gran franqueza y objetividad. Se han estudiado los 3 primeros estadios, grados. Los 3 primeros estadios, es decir, no pasaron de ahí. Por lo tanto, lo peor que podían haberse encontrado en la mayor parte de las evidencias, ni lo vieron. Y aún así, solo del estudio de esos 3 primeros grados concluye. Después de atento estudio de estos 3 estadios primeros, la Iglesia Católica ha constatado que existen contrastes fundamentales e insuperables. En su esencia, la masonería no ha cambiado. La pertenencia a la masonería pone en duda los fundamentos de la existencia de Cristo. El examen minucioso de sus rituales y de las afirmaciones fundamentales, como también la constatación objetiva de que hoy no ha sufrido ningún cambio la masonería, lleva a esta conclusión obvia. No es compatible la pertenencia a la Iglesia Católica y al mismo tiempo a la masonería. Esto aparece publicado el 9 de julio de 1980 en el Observatorio Romano. En cuanto a la declaración Quasi Tum Est, que es con lo que ya voy a acabar, a la que ya me he referido porque es la última declaración oficial, brevemente dice lo siguiente. Se llama Quasi Tum Est porque, como todos los documentos de la doctrina, su nombre es el de las primeras palabras. Se ha cuestionado. Se ha preguntado si ha cambiado el juicio de la Iglesia sobre las asociaciones masónicas, ya que el Código de Derecho Canónico, a diferencia del anterior, no las menciona expresamente. Esta sagrada congregación está en posición de responder que tal circunstancia se debe a un criterio editorial, que se siguió también en el caso de otras asociaciones que tampoco se mencionan, en cuanto a que están incluidas en categorías más amplias. Por lo tanto, el juicio negativo de la Iglesia sobre las asociaciones masónicas se mantiene sin cambios, ya que sus principios siempre se han considerado inconciliables con la doctrina de la Iglesia y por lo tanto se continúa prohibiendo ser miembro de ellas. Los fieles que se inscriban en asociaciones masónicas están en pecado grave y no pueden recibir la Santa Comunión. Esto es lo último. Todo lo anterior que he venido leyendo no se ha derogado jamás. Todo lo anterior no se ha derogado jamás. Pero esto es de 1983. No está en la competencia, además, cuidado, sale al paso la Declaración de Doctrina de la Fe, de lo que puedan decir las conferencias episcopales, puesto que había ocurrido lo que ya he dicho con la de Escandinavia. No está en la competencia de las autoridades eclesiales locales el impartir un juicio sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas que implicase derogación de cuanto se ha dicho arriba. Y esto en línea con la declaración de esta misma Sagrada Congregación promulgada el 17 de febrero de 1981, porque había una declaración anterior de 2 años antes. Acaba diciendo, en audiencia concedida al suscrito cardenal prefecto, el sumo pontífice Juan Pablo II aprobó y ordenó la publicación de esta declaración, que ha sido decidida en una reunión ordinaria de esta Sagrada Congregación, de la Oficina de la Sagrada Congregación a la Doctrina de la Fe, 26 de noviembre de 1983. Cardenal José Ratzinger, prefecto. Padre Jerome Hammer, arzobispo titular de Lodin, secretario. Con la firma del Papa, por supuesto. Citando esto, en febrero del 85, el cardenal Ratzinger publica en el Observatorio Romano un artículo titulado Reflexiones al año de la Declaración de Doctrina de la Fe, incompatibilidad entre la fe cristiana y la masonería, donde Ratzinger, que no parece haberse quedado del todo satisfecho con esta declaración, desarrolla en un plano filosófico el porqué de la imposibilidad de la doble pertenencia. Y lo resumo en una idea que creo que es la más fuerte de todo el artículo. Viene a decir que los católicos tienen un modo de relacionarse con Dios muy claro y muy concreto, y los masones tienen el suyo. Dice, no cabe una relación con la divinidad de doble especie, ni cabe tampoco que se considere a los profanos, como llaman los masones a quienes no lo son, como algo separado, generalmente inferior, puesto que no tiene acceso al conocimiento oculto,
que se brindan las logias, porque hermandad es la hermandad que hay en la Iglesia, la hermandad del género humano, si se quiere, incluso como hijos de Dios. Pero la hermandad masónica es algo muy distinto y cerrado, dice él, donde se practica una relación con la divinidad, y en eso ya entramos, porque sería muy largo. Al tema de las creencias masónicas se dedica un capítulo entero. Simplemente dice, no puede haber relación de dos especies, porque sería como tener dos religiones que además son incompatibles en definitiva. ¿Cuáles son, resumiendo, las creencias masónicas? Bueno, en principio lo que más se conoce es el relativismo, que ha sido el gran dogma establecido por la masonería en los últimos siglos, y por ahí puede entrar cualquier cosa, porque ya la ley natural se ha descartado, como dijo Benedicto XVI en el Bundestag, siempre la Papa. La ley natural se ha convertido, desgraciadamente, en una peculiaridad católica, porque lo que rige el relativismo, lo que impone es la legitimidad que procede de los supuestos acuerdos. De los supuestos, además, acuerdos. Pero no hay una instancia superior que se ha descartado. Ese relativismo masónico ha tenido un peso decisivo en el pensamiento europeo. Es lo que Juan Pablo II decía también en Centesimus Annus, conmemorando la Rerum Novarum. Decía que quien se adhiere a la verdad no resulta fiable ya desde un punto de vista democrático. Es decir, que quien confiese su fe, y además no la relativice, sino confiese su fe en Jesucristo resucitado, está fuera del marco de la democracia, cosa que no ocurría unos años antes, donde por supuesto se daba por hecho que quien se adhiera a la verdad puede ser respetuoso como cualquier otro, o más incluso por eso mismo, y entrar en el juego político democrático sin el menor inconveniente. Pero ya, iniciándose en los 90, no era así. Y es lo que él denuncia. ¿Qué es lo que se ha asentado? El dogma relativista. Eso sería lo primero. Y claro, de los consensos pues puede brotar cualquier legislación absolutamente antinatural y criminal, incluso. Como se preguntaba el mismo Papa en Evangelium Vitae, hablando del aborto, ¿no? ¿Cómo se ha podido llegar a una situación semejante? Dice él. ¿Cómo ha podido ser que lo que era delito se convierta en un derecho? Y dice, no solamente está el mal de todas esas vidas de inocentes eliminados, sino el mal que se ha hecho a la conciencia colectiva de la sociedad, que ve como normal y derecho lo que es un crimen abominable. ¿Por qué hablo yo del Evangelium Vitae aquí, en mi libro? Pues porque cuando vas a ver cómo se elaboró la ley del aborto, concretamente en Francia, pues en el gabinete de la ministra Simone Veil, que es quien sacó esa ley adelante, en el año 74, figuraba con gran peso el gran maestre del Gran Oriente de Francia, Pierre Simon, médico, que luego publicó un libro llamado La vida ante todo, que no se ha traducido al español, y además la masonería lo secuestró enseguida porque era demasiado explícito, donde dice que la ley Veil, la del aborto, es una victoria de la masonería sobre el pensamiento judeo-cristiano. De Pierre Simon se encargó el cardenal Ratzinger, hablando de un gran maestre masón francés que ha escrito de la vida como si fuera, lo que dice Pierre Simon, un material sobre el que trabajar. Para nada es un derecho, ni algo que proceda de él. Un material que tenemos que administrar, dice, rechazándolo en caso necesario. En su libro La vida ante todo, el gran maestre dice, defender la vida implica la obligación de rechazarla en ciertos casos. Y pone como ejemplo el niño subnormal. Y lo traigo a colación porque no es ya el tema del aborto, es que todo esto lo dice Maurice Queillet, que es un francés masón, que abandonó la masonería tras una conversión, y cuenta la participación que habían tenido ellos en la aprobación, primero de la ley Neuwirth, que es la que legalizaba en Francia los anticonceptivos, y años más tarde de la propia ley Veil, que es la que legaliza el aborto. Claro que estaban implicados en esto. Y concluye Juan Pablo II hablando del aborto. Detrás de toda violencia, lo que se esconde es la lógica del maligno. Vuelve a haber una referencia pontificia y bien cercana a la actuación del demonio como ser personal en la vida pública, en la legislación occidental muy claramente, y detrás de eso, por supuesto, como con León XIII, ¿quién está propiciando la estrategia o la lógica del demonio? No es simplemente aventurar una opinión, sino que a la hora de comprobar quién redacta esa ley, dónde se redacta esa ley, porque se plancha en la logia de Pierre Simon, la Nueva Jerusalén de París.
Luego, es tan evidente que tampoco hace falta ir mucho más lejos. Así que, claro, no es solamente que las creencias masónicas o la forma de relacionarse con la divinidad, aquello que ellos entiendan por otra cosa, sea diferente a la que un católico practica. Es que luego, todo esto que han venido diciendo los papas desde el 18, esa ingeniería social demoledora para el ser humano, ¿no? Ya no hablemos ni de una cultura en concreto, para el ser humano ha sido propiciada desde dentro de la masonería. Y esto, que podía ser una intuición hace unos años, al estudiar más a fondo la actuación masónica y la doctrina, que comprendes que los papas bien informados están contando exactamente lo que ocurre en cada momento de la historia, sale reforzada la tesis de que efectivamente es la lucha de las dos ciudades. No hay la menor duda. Y por último, en el libro yo sostengo que entre las creencias masónicas está la obligación en la masonería regular, que en la otra no, la otra puede ser un ateo, quien se inicie en la regular, oficialmente tiene que ser alguien que crea en algo, porque dice las constituciones de Anderson, que son un texto malvado, al que apelaba el cardenal Ravasi hace unos meses, como algo que nos unía con la masonería. Y en esas constituciones, que lo que hay es un ejercicio clarísimo del gnosticismo anticristiano furibundo, sí, es cierto que se habla de que no se admitirá a un estúpido ateo. Pero claro, lo que no sea ateo, ahí caben muchas cosas. Y dentro del dogma del relativismo, lo que hemos asistido en los últimos años es a un crecimiento de la presencia diabólica en la vida pública verdaderamente aterradora e impensable hace, no digo 10, sino 5 años tan solo. ¿Por qué? Porque el gran arquitecto del universo al que venera la masonería, que para ellos puede ser hasta un símbolo, según inconfinables, un símbolo, puede ser el ser supremo de los deístas, puede ser, bueno, cada uno lo que entienda. Pero es que puede ser Lucifer también, sin ningún inconveniente. Y claro, te lo presentan como el portador de la luz, el que ha acompañado al hombre en su recorrido gnóstico, el que se sublevó contra el despotismo de un Dios que no quería que accediera el hombre al saber. Es el portador de la luz, quien nos ha acompañado en ese recorrido. Y acompaña mucho más, por cierto, a quienes se inician en ese proceso gnóstico de evolución que les lleva a ser que el centro del universo, porque la gnosis masónica es antropocéntrica. Al final es el hombre quien se salva a sí mismo, sin necesidad de ningún redentor ni mesías, a través de ese conocimiento que se le va brindando, supuestamente, dentro de las logias, cuando lo que se le brinda realmente no es nada de verdad. No hay ningún texto que permanezca oculto dentro de las logias. Es una interpretación de todo desde una óptica claramente gnóstica y anticristiana, evidentemente, por más que digan lo que quieran. Ahora, en el proceso de normalización en el que están, salen hablando de que toleran todo, y bueno, llevan mucho tiempo con esto, que un católico tiene cabida, por supuesto, como no, en cualquier logia, o por lo menos en una buena parte de ellas. Eso no es tan cierto cuando entras en el tema. Y por último, yo quería escribir esto, o me han animado a hacerlo, en función de dos saberes que tengo que impartir. Uno es historia y el otro es doctrina. Y cuando juntas estos dos saberes, doctrina y historia, y empiezas a ver desde el 18 lo que ha pasado, qué han dicho los papas, vamos a ver, la masonería no es que exista, porque todo esto nos estaría hablando de una sucesión de pontífices totalmente locos, que hablarían de algo que no existe con una contundencia y una claridad, llenos de argumentación. Pero si te vas a la historia y ves lo que estaba ocurriendo en Occidente, bueno, y en otros países que no son occidentales precisamente, como Turquía, que es un ejemplo, ¿no? Lo que estaba pasando a lo largo de la historia, el asalto a la Iglesia permanente, que denuncian todas estas encíclicas desde 1738, es una realidad que no se puede rebatir. Hay masones, incluso alguno eclesiástico, que dicen que, bueno, es que aquello se daba porque había una lucha política. El papado era una cosa y la unificación italiana era otra, y claro, chocaban, y como los unificadores de Italia eran masones en un porcentaje altísimo, pues los papas, ¿qué hacían? Atizar a la masonería. Argumento falaz y totalmente rechazable. Si estas condenas de la masonería, las primeras son muy anteriores al hecho de que se le ocurriese a nadie unificar Italia. Porque en 1738 y en 1750 y todos estos años que hemos seguido viendo, nadie se había planteado esa cuestión.
Y las condenas eran clarísimas y no hablaban de política en absoluto. Hablaban del hacer de la masonería contra la salvación de las almas y la seguridad de los estados. Pero es que superada la cuestión romana, es decir, el problema que se abre entre la Iglesia y la unificación de Italia, el Reino de Italia, superado eso, vamos a decir que como muy tarde, esa cuestión romana se hubiera superado en 1929 con los pactos de Letrán. Estas condenas del siglo XX, posteriores desde luego a los pactos de Letrán, ¿por qué se vuelven a realizar? ¿Por qué los obispos alemanes determinan lo que determinaron después de 6 años de reunión? ¿Por qué doctrina de la fe tiene que salir al paso del código que van a promulgar unas horas antes? Con una declaración que es oficial del Papa. ¿Por qué el cardenal Ratzinger tiene que publicar ese artículo un año después de haber publicado Doctrina de la Fe, ese documento? No es una cuestión política, no ha sido una lucha entre el Reino de Italia y una iglesia a la que desposeyeron. Es algo que va mucho más allá, que tiene mucho más enjundia, por supuesto, que una cuestión política o histórica, si quiero. Es la lucha de las dos ciudades. Y esa es la convicción clarísima que yo tengo hace tiempo y que nada más que confirmar cuanto más estudiado y que